Hola, ¿qué tal? Haremos unos ejercicios para ir practicando lo que hemos visto. Eh, Antes de avanzar más, eh, vamos a verificar si estas composiciones de proposiciones eh, son tautologías o son contradicciones, ¿ya? Eh, bueno, hacer énfasis también en que se le llama composiciones porque está compuesta por varias proposiciones. Proposiciones eh, simples o proposiciones primitivas también se lo conoce. Ya empezaremos con el primer inciso, el inciso A, y para el cual vamos a hacer su tabla de verdad porque es lo único que hemos conocido hasta ahora. Ya me estaba dibujando para no perder tiempo. Aquí voy a hacer la tabla de verdad de toda esta proposición. Ya eh, digo que se puede hacer de diversas formas este problema. Ya, pero lo más seguro se podría decir que es una tabla de verdad. Ya, o se podría adivinar, tratar de adivinar. Por ejemplo, cuando te piden si es una tautología, entonces todo tendría que ser verdad, ¿no? Pero tú tratas de buscar un valor falso, entonces ya no sería tautología. Eh, eh, ¿Cómo buscas ese valor falso? Dándote valores de P y Q, eh, pensando estratégicamente cuándo esto sería falso, ¿ya? Eh, Similarmente, para que sea verdad, igual buscas valores. Y si tenemos que con ciertos valores hemos encontrado falso y ciertos valores hemos encontrado verdad, entonces no es una contradicción y tampoco es una tautología, ¿ya? Pero ese es en el caso como que es un caso donde se podría pensar realizar de esa forma. En, por ejemplo, en los casos únicos. Recuerden, casos únicos de los valores de verdad de los conectivos lógicos. Recuerden, cuando por ejemplo, esto. Cuando es verdad en muchas ocasiones, no de diferentes formas, pero cuando es falso, esto es falso cuando este es verdad y este es falso. Esta es la única posibilidad para que esto sea falso. Entonces, aquí, para que todo esto sea falso, este Q tendría que ser falso y todo esto tendría que ser verdad. Pero para que todo esto sea verdad, recuerden que están unidos por el I. Entonces el I es verdad cuando los dos son verdad. Entonces tendría que ser verdad cuando el P es verdad y todo esto es verdad. Pero aquí ya varía las cosas. Esto cuando es verdad, hay diferentes ocasiones, ¿ya? Pero recordemos que el Q ya es falso. El Q ya es falso. Este Q es falso. Entonces, ¿cuándo va a ser verdad esto? Y el P ya es verdad. No, el P ya es verdad. Entonces, analizando de esa forma, tenemos que esto de aquí es falso, ¿no? Porque si P es verdad, eh, aquí estaría P verdad, Q falso, esto sería falso. Falso. Y ya, y falso y verdad, esto es falso. Falso eh, implica falso es verdad. No hemos podido encontrar el valor de falsedad. A ver, lo trabajaremos en la tabla de verdad y vamos a verificar que evidentemente puede que sea una tautología. No nos ha dado
un valor falso, ¿no? Así tanteando valores. Bien, para hacerles memoria, eh, aquí están el resumen de las tablas de verdad, menos del no Q, ¿no? El que es el más fácil. No Q o la negación de una proposición es simplemente negar su valor de verdad. Recuerden que falso es 0, verdad es 1. Ya. Entonces aquí está el de... Entonces que el único caso para que esto sea falso, para que esto sea falso es cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso, ¿no? Eh, este también tiene un caso único. El O es falso cuando los dos son falsos. Este también tiene un caso único que es este. El I es verdad cuando los dos son verdad. Es como lo contrario, ¿no? Es pensar similarmente. Este es la negación de este. ¿Por qué? Si es 0, su negación es 1. 1, 1, la negación es 0, 0. 0 es 1. ¿Ya? Esa pequeña observación quería hacerles. Muy bien, continuamos con el inciso B. A seguir de manera rápida. Tenemos este caso. Podríamos analizar de la misma manera que la anterior antes de hacer la tabla de verdad y decir cuándo esto sería falso, ¿no? Porque el que depende valor de verdad final es este, ¿no? Este depende de esto, va a ser, su valor de verdad va a depender de esto al final, ¿no? Entonces, cuando esto es, tiene un caso único que sí, es falso cuando este es verdad y este es falso, ¿no? Pero si analizamos, este tendría que ser falso siempre que este sea verdad y este sea falso. O sea, ya aquí ya tenemos esos valores de verdad. Entonces, este falso que es P se va a venir aquí y este aquí. O sea, aquí va a ser falso o podríamos poner 0 implica 1. ¿Dónde está el implica? Aquí está mi implica. 0 implica 1 es este. Y eso es verdad. No. O sea, evidentemente parece que esto también es una tautología porque no hemos encontrado un valor o valores que hagan que eso sea falso. Ya, de hecho, ese análisis se puede hacer. Ya, es cosa de práctica y más que todo saber esto. Es saber esto. Y analizar es lo del análisis es prácticamente sencillo. Ya, Eh, solo hay que ver cuando si hay algún caso único, ¿no? Y muchas veces no es fácil encontrar eso. Ya, entonces, a ver, P, Q, verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso, todas las combinaciones. Aquí vamos a poner P, Q, aquí vamos a poner Q, P, aquí vamos a poner P, Q, Q, P. Lo separamos para que se vea bonito. Ya, y hacemos nuestra tabla de verdad. Sabemos que esto es verdad, falso, verdad, verdad. ¿Por qué? Porque esto es esto, ¿no? Solo que aquí está al revés, ¿no? Aquí empieza como que falso, falso, verdad, verdad, falso, verdad. Es como que al revés. Si lo volteamos, este tendría que estar aquí. Aquí tendría que ser 0. Y evidentemente aquí es 0, ¿no?
Y ahora al revés. Pensemos al revés. Ya. A ver. Q. A ver, ¿cuál es el caso único? Eso lo más tenemos que hacer. Verdad implica falso, tiene que ser falso. Verdad, o sea, Q, verdad. No está Q, verdad. Verdad. Aquí está. Aquí también hay. Falso. P tendría que ser falso. Aquí y aquí. Pero en el que coinciden es en esa sección. Entonces, aquí es falso. En todos los demás es verdad. Ya. Muy bien. Entonces, ¿habrá un caso único para esto? Esto es esto. Verdad tendría que ser, ¿no? Verdad. A ver. Verdad, verdad, verdad. Ahora, esto tendría que ser falso. ¿Cuáles son los falsos? Esto. No, entonces aquí y sí hay, sí hay eh, un caso diferente. A ver, verdad implica verdad, eso es verdad. Falso implica verdad, eso es verdad. Verdad implica falso, eso es falso. Verdad implica verdad, eso es eh, verdad. Muy bien, evidentemente aquí está los valores de verdad que hacen que esto no sea una tautología. Y pues sí, de hecho, si analizamos directamente aquí, hace rato no nos hemos percatado muy bien que digamos, ¿no? Hemos dicho que esto es falso, pero para que esto sea falso, eh, este tendría que ser verdad y este tendría que ser falso. Ya, entonces, verdad, falso, P es falso, nos dice. Entonces, este es falso. Q es verdad, entonces este es verdad, ¿no? Pero falso implica verdad, eso es verdad. O sea, esto es verdad, verdad implica falso, entonces evidentemente perdón, esto es falso. No hemos terminado de analizar bien hace rato, entonces no es una tautología. Ya, gracias a esto, tampoco es una contradicción porque no sale todo falso, ¿no? Y miren que aquí Q tendría que ser verdad y P tendría que ser falso. Y evidentemente P tendría que ser falso y Q verdad, ¿no? Entonces, muy bien. Eh, con eso hemos probado que hemos evidenciado que no es tautología. ¿Ya? Y perdón por hace rato no hemos analizado completamente. Ahora analicemos el C. Ya este C es un poco más largo, ¿no? Y bueno, aquí hay un error. Esto sería así. Y esto nada que ver. Ya. Y lo voy a arreglar. Tenemos esta situación que no es tan fácil analizar, ¿no? Esto tendría que ser falso para que sea falso todo. Eh, pero para que eso sea falso, P tendría que ser verdad, R tendría que ser falso. Y allá tenemos esos dos valores. Si reemplazamos aquí,
Eh, P es verdad. Esto es verdad, recuerden que eso es verdad. Eres falso. Q, ¿qué tendría que ser? Todo esto tendría que ser verdad. Verdad implica falso es falso, lo arruinaría. Q tendría que ser verdad aquí. Pero si aquí es verdad, aquí va a ser verdad implica falso. Y todo esto se va a volver falso. Entonces todo esto se va a volver falso a la fuerza. Entonces aquí sí sería todo verdad. No, es una tautología. Pero veamos en su tabla de verdad. Eh, muy bien. Eh, Sería P, Q, R, verdad, 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 eh, falso, 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 verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad, falso. Esas son todas las posibilidades. Miren que aquí se ha dobleteado las repeticiones. Y es así, si tuviéramos 4 se dobletea a 8. 8 repeticiones va a haber. Ya. Pero miren cuántas posibilidades hay, cuántas combinaciones son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinaciones. Esas combinaciones 8 es porque son 3. Sería 2 a la 3 y eso es igual a 8 combinaciones. Ya, yo no diría, pero yo no llevo ese tema. Realmente no se necesita haber llevado ese tema, ¿no ve? Porque uno lo hace todas las combinaciones posibles sin necesidad de saber esto, ¿no? Pero sabiendo esto se te ahorra el paso, pues, ¿no? Se te ahorra saber que son 8. Son 8 y además, este es un truquito, digamos, repeticiones 4, se va dobleteando. Es decir, que si tengo aquí 1, el siguiente va a haber 2, el siguiente va a haber el doble, o sea, el doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4. Y si hubiera aquí un S, digamos, el doble de S sería el doble de 4 sería 8, o sea, B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ese 8 verdades tiene que haber 8 falsos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, pero ese 8 más 8 son 16 posibilidades. Y 2 a la 4 es 16, ¿no? Así nomás se hace, compañero. Ahora continuaremos con todo lo demás. Requerimos P, entonces Q, que está aquí. Requerimos Q, entonces E, que está aquí. Y requerimos P, entonces R. P, entonces R. ¿Qué es esto? Y, ya, y luego todo, ¿no? Eh, Va a ser largo, ¿no? A ver, sería P, entonces Q y
Q, entonces R. Y todo eso cerramos. Y entonces así. No me he percatado. Ya, lo he completado. Uno diría, pero falta el I, ¿no? Falta el I, ¿dónde está? Lo vamos a hacer mental, ya. Acostúmbrese a hacerlo así. ¿Por qué? Para evitar la fatiga. Y eso no está mal, ¿no? Deberían permitirnos hacerlo así, ¿no? No significa, no siempre va a significar que los estudiantes se copien cuando hacen algunos pasitos mentales, ¿no? Pero bueno, algunos profesores son muy estrictos. Ya, entonces esto cuando va a ser falso, cuando P es verdad y Q es falso. O sea, P es verdad en todos estos, aquí y aquí. Falso, falso. Va a ser falso, falso. Todo lo demás, verdad. Ahora este, Q implica R. Aquí hay verdad, aquí hay verdad, R. Tiene que ser falso. Aquí hay falso, aquí hay falso, aquí hay falso y aquí también hay falso. Aquí choc. Aquí también choc. Entonces esos son los únicos casos. Sería, aquí sería falso y aquí sería falso. En todo lo demás es verdad. Ya. P implica R a los extremos, ¿no? Aquí todos estos son verdad. Falso tienen aquí y aquí. Entonces, verdad implica falso es falso. Y verdad implica falso es falso. Aquí va a ser falso y aquí va a ser falso. Todo lo demás, verdad. Ya. Ahora vamos a hacer un truquito. Vamos a agarrar esto. ¿Cuál es P implica R? Es este, ¿no? Si este fuese verdad, no es necesario saber qué es este, ya va a ser falso, ¿no? Eso revisamos aquí. A ver, Q. Si Q es verdad, aquí está Q. Si Q es verdad, ya no es necesario saber este, siempre va a ser verdad. Q es verdad, o sea, ¿cuáles de estos dos son verdad? El segundo y el cuarto. Entonces el segundo y el cuarto son verdad. Ya, vamos a analizar eso. Entonces, si este de aquí es verdad, este de aquí es verdad, ¿cuándo? Aquí está, ahí, y este que era pues verdad. Si esto es verdad, entonces todo va a ser verdad, ¿ya? Entonces, aquí es verdad, aquí es falso, no. Aquí es verdad, aquí, aquí, aquí y aquí es verdad. Todos estos. Listo. Ahora simplemente nos queda analizar estos dos casos, ¿no? Fácil. Ya, aquí tenemos falso. Ahí hay falso. Y esto es esto, esto es esto. Ya. Entonces sería esto y esto. ¿Qué valores de verdad hay ahí? Esto y esto. Verdad y falso es falso. Verdad y falso es falso. Entonces falso
Recuerden, falso implica cualquier proposición. Esto siempre va a ser verdad, porque si aquí está el falso, esto tendría que ser verdad, ¿no? Analizaremos eso en la tablita otra vez. Aquí. Estos dos son falsos. Entonces aquí automáticamente es verdad. Ya. Listo. Entonces, como hemos visto que esto y esto es falso, porque aquí verdad y falso es falso, entonces esto es falso, todo esto es falso. Y si todo eso es falso, ya no es necesario saber el otro, va a ser verdad. Siguiente, este. Y lo mismo caso. Por culpa de este, todo esto se vuelve falso. Falso. Y falso implica cualquier cosa, va a ser verdad. Entonces, evidentemente, es una tautología. Ya, y con eso hemos terminado estos problemitas que he tratado de variar un poco. Y vamos a ir ya avanzando con otros temas, ¿no? Bueno, si tienen pedidos, ya sea por Facebook, que he visto que necesitan estos temas, ¿no? Eh, aún no tengo una página. Por el momento solo en los comentarios pueden pedirme. Y ahí ya les voy a ir resolviendo algunas dudas, ¿no? Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video.